Busque en su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Una de las cosas que compartí ayer un poco en el retiro de discipulado fue que Dios va o Dios está en el lugar donde se honra, donde se le da honra. Y yo creo que eso no solamente le ocurre a Dios, sino que también le ocurre a todos nosotros. Nosotros nos encanta ir a un lugar donde se nos recibe bien, donde se nos trata bien y donde de una u otra manera nuestra visita es bienvenida. Es bienvenida. Nadie va a un lugar donde no hay ninguna expectativa para que uno vaya, o nadie va a un lugar donde no va a ser bien recibido. Y con Dios es exactamente lo mismo. Él va al lugar donde se le entrega honra, donde se le reconoce realmente como Dios. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 4, en realidad todo el capítulo, pero voy a leer solamente del versículo 14 en adelante. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban, todos quedaban admirados. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un día sábado entró en una sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y se le entregó el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se le devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en el lugar o en la sinagoga lo miraban detenidamente y comenzó a hablarles: Hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó diciendo: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate en ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Vamos a dejar hasta ahí. Lo que está pasando o aconteciendo aquí con Jesús es que Él había llegado en primer lugar, como dice ahí el capítulo 14, el versículo 14 en adelante, a Galilea. Cuando Él venía de vuelta del desierto, después de haber sido tentado por el demonio, de haber sido tentado por el diablo, Él vuelve a Galilea. Y algo tiene que haber hecho en Galilea que les llamó mucho la atención, porque todos se admiraban de lo que Jesús hacía. Y después de haber estado en Galilea, se va a Nazaret, al lugar donde Él se había criado, donde Él había sido desde niño, donde desde niño había sido su hogar. Sin embargo, cuando entra a la sinagoga y toma el libro para leer y proclama lo que está diciendo ahí en Isaías 61 del versículo 1 y 2, la gente que estaba en la sinagoga, en lugar de reconocer lo que ya habían oído que Jesús había hecho en Galilea, ellos empiezan a cuestionar a Jesús. Y empiezan a preguntarse: ¿y no es este el hijo de José? Como queriendo decir: ¿qué se cree este? ¿O quién se cree? Si es apenas el hijo de un carpintero. No es el hijo de un sacerdote, no es el hijo de alguien que ya tenga alguna preparación. Y empiezan a cuestionar. Y Jesús, sabiendo lo que había en su pensamiento,
les dice esta palabra. Seguramente ustedes me van a citar este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Y lo segundo que le dicen es: ¿por qué no haces aquí lo que hemos oído que hiciste en Capernaum? Le estaban dando una bienvenida a Jesús, ¿verdad? Le están diciendo: queremos que te quedes aquí, queremos que hagas las cosas que estás haciendo, que también la hagas aquí. Era todo lo contrario. Lo que le estaban diciendo a Jesús era una confrontación, que cómo era posible que alguien que no tenía la preparación, cómo era posible que alguien que no tenía un linaje sacerdotal pudiese, primero que nada, estar asumiendo que él era el cumplimiento de la escritura de Isaías 61. Que él asumiera que iba a ser el que iba a dar libertad a los cautivos, que iba a sanar a los enfermos y que iba a pregonar el año agradable del Señor. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué se cree? Esa fue la postura que hubo en la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. Antes de estos versículos 14 en adelante, vemos a Jesús al inicio del capítulo 4 que está siendo tentado por el diablo. Y el diablo tentó a Jesús en 3 aspectos. La primera tentación que el diablo hace sobre Jesús es: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay varios chistes sobre ese, ¿cierto? Unos dicen que los discípulos, si pueden hacer un milagro, ¿por qué no hace un queque en lugar de un pan? Pero aquí está desafiando a Jesús el diablo y le dice: si eres realmente el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que le estaba diciendo el diablo, lo que le estaba pidiendo en el fondo era: ocupa el poder del reino, el poder que Dios te dio en beneficio propio. Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra tentación que el diablo hace sobre Jesús es: si eres hijo de Dios, lánzate del templo, porque escrito está: a sus ángeles enviará para que no le pase ningún mal. El diablo lo está tentando nuevamente para que use el poder que él tiene en su propio beneficio. Otra tentación que el diablo le hace ahí, y que está en el capítulo 4, le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, y le dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto para ti. Esa es la tentación más grande que está viviendo Jesús. Le está diciendo el diablo: ¿para qué vas a pasar por la cruz si yo ya te puedo dar todo? No tienes para qué ir a la cruz. Si solo me adoras, te ahorras todo ese sacrificio, todo lo que vas a vivir. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, teniendo claro cuál era la misión que Él venía a cumplir. Jesús viene saliendo de enfrentar esa tentación en el desierto, viene a Galilea triunfante, viene a Galilea lleno del poder del Señor, porque dice que después que salió de esa tentación, ángeles venían y le servían. Entonces venía con todo el power, venía como saliendo de un retiro discipulado, así no había muerto imposible para él, no había nada imposible, venía pero lleno del poder de Dios. Y cuando entra a Galilea y empieza a hacer estas maravillas, la gente se siente asombrada y dice: wow, ¿y quién es este? Yo quiero que realmente este hombre se establezca aquí, que se quede aquí en este lugar. Vamos, quédate aquí. Es como, no sé, como
traer un buen pastor que predique bien y que haga una buena exhortación, que haga una buena presentación. Decir, no, este pastor es mejor, que se quede aquí, y ya el que tenemos lo mandamos, no sé, a aprender a otro lado, pero el que que es mejor se quede aquí. ¿Por qué? Porque a todos les gusta, a todos dice, wow, exhorta bien la palabra, tiene una buena enseñanza, y vieras cuando ora por los enfermos se sanan. No, se tiene que quedar aquí en este lugar. Y vamos a hacer todo lo posible porque se quede. Vamos a arreglar el galpón para que no se llueva. Vamos a arreglar los árboles para que no se vuelvan a caer. Entre paréntesis, se nos están cayendo los pinos. ¿Qué pasa con la familia Pino? Se nos están cayendo los pinos ahí. ¿Ah? Hay que estar más firmes. ¿Ah? Y estoy seguro que haríamos un montón de cosas para que ese hombre, que vemos que está siendo usado por Dios, se quede con nosotros. Pero sin embargo, Jesús, en la justicia, en lo justo que es Él dice, no, yo tengo que ir donde yo nací. Ellos también tienen que tener la oportunidad que ustedes han tenido. Y Jesús se va a Nazaret pensando que lo iban a recibir con bombos y platillos. Entra a la sinagoga, lo honran pasándole el libro del profeta para que él lo leyese. Pero cuando él lee la escritura, y ya lo relaté, ¿verdad? Lo lee y todos se oponen. Y todos dicen, ¿pero este quién es? Entonces toda la honra que había recibido en Galilea, después de haber enfrentado toda la tentación en el desierto y haber salido victorioso, se ve como opacada por todo lo que vivió ahí. Y no solamente lo exhortaron, no solamente lo confrontaron, sino que la escritura dice, un versículo más adelante, que lo sacaron del templo, lo llevaron afuera de la ciudad, lo pusieron en un despeñadero, o sea, lo llevaron aquí, no sé, a Alto Macul. Y en Alto Macul lo pusieron así en una roca y le dijeron, te vamos a empujar. Y la escritura dice que él se dio vuelta hacia ellos y salió caminando. Y se fue. Y adivinen dónde se fue. A Galilea. Y específicamente se fue a Capernaum. Y en Capernaum estableció su hogar. ¿Por qué? Porque fue honrado. Porque ahí fue reconocido. Porque ahí realmente él recibió toda la honra por las cosas que él había hecho. Entonces la pregunta, y ayer algo lo planteaba en el retiro discipulado, están comiendo por otros recalentados los que fueron al retiro discipulado, pero aquí estoy profundizando un poco más. Son más ricos los porotos recalentados, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces el próximo domingo vamos de nuevo. ¿Qué había en Capernaum que le llamaba la atención a Jesús? ¿Qué había? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le encantó de esa ciudad? Lo primero que quiero decir es que 5 de los discípulos de Jesús salieron de Capernaum. Los pescadores eran de ahí, eran de esa ciudad. Los pescadores, ustedes los conocen, ¿para qué los voy a nombrar? Fueron aquellos que obviamente vieron muchas señales de Jesús también. Jesús ahí también sanó a un leproso, lo limpió. Cuando Jesús va entrando a Capernaum, le da la bienvenida al tiro los enemigos. Le dice, ¿qué has venido a hacer aquí, Jesús de Nazaret, si no ha llegado todavía nuestro tiempo? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le manda al Espíritu, le dice, cállate, no me eches a perder la fiesta, cállate. O sea, no solamente en el desierto había tenido la oposición espiritual, sino que también en Capernaum los espíritus reconocían que él era el Hijo de Dios. Los espíritus eran capaces de ver lo que la misma Nazaret, aquel lugar donde él nació, no fue capaz de ver. ¿Qué tenía Capernaum? Era el lugar donde se cobraban los impuestos. Y todos sabemos que los que menos quería la gente eran los cobradores de impuestos. Era el lugar donde se cobraban los impuestos. Ahí tenían que ir la gente a pagar los impuestos. Era como que ahí estaba el Banco Central, como la tesorería estaba ahí en Capernaum. ¿Qué más había en Capernaum? Capernaum era una ciudad que había
sido conquistada, o más que conquistada, muchas de las conquistas que se habían venido sobre la tierra de Judá y sobre Jerusalén y sobre Israel en general, pasaban por Capernaum. Ahí se estableció Samaria. En Galilea estaba Samaria. Y si no sabes qué es lo que es Samaria, Samaria era una ciudad o un pueblo que era rechazado por los judíos. Y era rechazado porque se habían mezclado con otros pueblos, se habían mezclado con los asirios, se habían mezclado con los babilonios. A su paso en las conquistas se iban quedando y estableciéndose ahí. Entonces eran considerados como impuros, como inmundos. ¿Qué más había en Capernaum? Había idolatría. Porque cada vez que venían las conquistas, cada pueblo que conquistaba, venía con sus dioses. Los dioses de Acera, los dioses de Baal, venían y se establecían ahí y traían sus dioses. Entonces había una multicultura de dioses. ¿Qué más había en Capernaum? Había mucho pecado, una abundancia de pecado. No se las voy a nombrar todas, pero había mucho. ¿Por qué Jesús establece su hogar ahí? Si en Jerusalén estaba lo top de la religión. ¿Por qué Jesús prefiere ir a habitar a un lugar donde lo quieren, pero la vida de los que están ahí no concuerda con lo que Dios quiere? ¿Por qué Jesús decide ir ahí? ¿Qué había en Capernaum? ¿Por qué Jesús decide quedarse ahí? Un médico, ¿dónde tiene que estar? ¿Por qué? Porque si no, no necesitan del médico. El médico en su hogar o en un lugar donde no hay nadie enfermo, no puede ejercer lo que aprendió y lo cual fue preparado. Por lo tanto, Jesús, cuando dice la Escritura, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Entonces Jesús se fue a establecer al hospital. Ahí estableció él su casa. En sentido figurado, al decir Capernaum. Él se estableció donde efectivamente había una necesidad de Dios, donde había una real esperanza en él, donde ellos necesitaban que Dios estableciera ahí un reino, donde Dios estableciera realmente un poder, un dominio que los sacara a ellos de la luz, de las tinieblas y de los pecados en los cuales estaban metidos. Y la única esperanza que tenía era que Dios hiciera algo sobrenatural. ¿O no, Clarita? Algo sobrenatural. Que Dios pudiera reconocer. O más que Dios pudiera reconocer sobre ellos, que ellos reconocieran a Dios. Esta promesa de que Jesús llegara a esta zona, a Capernaum y a Galilea, había sido escrita 700 años antes. 700 años antes, ya el profeta había escrito en Isaías 9, versículo del 1 al 7, que Dios enviaría su presencia a través de un rey a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Vamos a Isaías 9 para tener la versión bien definida. Isaías 9 del 1 al 7 dice: a pesar de todo, a pesar de todo, imagínense lo que dice ahí. O sea, a pesar de todo,
A pesar de que están lejos de Dios, a pesar de que están sumergidos en pecado, a pesar de que están sumergidos en idolatría, a pesar de que están lejos de mí, a pesar de que son rechazados, a pesar de todo. ¿Y saben lo que es todo? Es todo. Muy bien. Dice, a pesar de todo, no habrá más penumbras para los que estuvieron angustiadas. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, a esa tierra. Tierra de paganos en el camino al mar, al otro lado del Jordán. Y continúa diciendo en su promesa, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que el necio crezca, ha aumentado su alegría y se alegrarán ellos en su presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrantado como la derrota de Madián y el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas de guerra y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y su soberanía reposará sobre sus hombros, y serán estos sus nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¡Wow! Toda esta promesa estaba 700 años antes. Y todos los hombres que se prepararon años en conocer la Escritura, lo que decía un libro, lo que decía otro y lo que decía otro. Cuando Jesús dice, esta Escritura se ha hecho presente sobre ustedes, lo que está diciendo, lo que profetizó el profeta, no solamente se está cumpliendo sobre mí, sino que se va a cumplir sobre aquella ciudad, sobre aquel lugar que ya está prometido. Pero Jesús dice, quiero darles la oportunidad a ustedes. Quiero que también ustedes sean parte de esta promesa, y quiero que ustedes vean que si se está cumpliendo lo que dice Isaías sobre el Redentor, sobre el que va a venir, también ustedes crean que conocen la Escritura, ustedes crean que también se va a cumplir la otra parte, que Dios vendrá con todo su poder, con todo su poder. A veces nosotros, mis queridos, o a veces las personas creen que Dios se puede manifestar solamente en tal lugar, en tal persona y sobre tales condiciones. Y en lugar de mostrar lo que es Dios propiamente tal, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, lo que empezamos a presentar muchas veces, y por error nosotros los pastores, empezamos a poner reglas sobre la gente. No, es que si tú quieres que Dios se manifieste a tu vida, tienes que estar así. Y si tienes que Dios te manifieste, tiene que estar asá. No, es que tienes que estar, no sé, tienes que estar bautizado. Tienes que estar esto, tienes que estar lo otro. ¿Dónde viene Dios? Donde Él ya ha sido prometido. Donde Él ya ha sido establecido. Y la Escritura dice que Dios viene sobre todos aquellos que le reconocen. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito? Solo honrarle, solo reconocerle cuando Él viene sobre tu vida. No hay otro requisito. Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar, cuando Dios empieza a hacer que todas las cosas sean nuevas sobre la vida de hombres y mujeres. ¿Dónde viene Él? A los que le necesitan. Jesús va donde están los enfermos. Por eso cuando Dios viene sobre la vida de un hombre o de una mujer que ha estado sumergido
apartado de Él, es porque ahí hay necesidad de Dios. Es porque ahí Dios quiere cambiar una vida, quiere cambiar todo el interior de una persona. Dios ve en Capernaum todo lo que los otros no veían. El resto veía inmundicia. El resto veía hombres y mujeres que no eran dignos de Dios. Pero Dios, ¿qué ve ahí? Ve un hogar. Un hogar. Donde hay una necesidad de Dios, su presencia se hace notoria para todos sus hijos. Jesús no solo hizo notar su presencia en la tierra de Galilea, sino que en toda Judea, por donde quiera que iba. Sin embargo, no todos se dieron cuenta de su presencia. Los hombres que estaban en las sinagogas de él, primero miraron los requisitos, después lo miraron a él y dijeron, no los cumple, no es él, no es él. Vamos a tirarle por el barranco, vamos a tirarle por el barranco. El otro día estuve con un matrimonio, en realidad hace como un mes atrás, en su casa. Y me dio gusto verlo, escucharlo, cómo Dios ha ido trabajando en su vida. Y yo miraba lo que estaban diciendo, escuchaba lo que estaban diciendo y miraba todo lo que habíamos pasado con ellos. Y yo decía, no puede ser, son otros. ¿Qué les pasó? Al final tuve que reconocer y les dije, yo los había dado por perdidos, porque no veía en ustedes nada cambiado. No se trata de lo que hacemos nosotros, se trata de lo que hace Dios. Es Él quien viene y cambia las vidas. Yo los estaba mirando con un parámetro aquí arriba, Dios estaba mirando otra cosa. Hoy día ese matrimonio está siendo de bendición para otras personas. A veces pensamos que Dios se tiene que manifestar de esta forma y si no es así, no es Dios. Elías, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, va y se esconde en una cueva. Y pasan muchas cosas afuera de la cueva, una tormenta, un viento recio, un montón de cosas. Y era como Dios se le había manifestado a Elías, se le había manifestado con fuego, se le había manifestado con poder. Por lo tanto, cada vez que veía un viento recio, él salía, wow, aquí debe estar Dios. Y Dios no estaba ahí. Cuando vino así como un trueno, un relámpago, no sé qué, no me acuerdo bien del relato, él salió y dijo, aquí debe estar Dios, y Dios no estaba ahí. Pero cuando vino un silbido apacible, ahí estaba Dios. Y ahí Dios le habló y le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces escondido aquí? Levántate y vuelve al camino donde estabas. Mis queridos, cada uno de nosotros experimenta a Dios de una forma diferente. Algunos van a experimentar a Dios con poder. Otros van a experimentar a Dios simplemente en un silbido apacible. Otros van a experimentar a Dios en necesidad. Otros van a experimentar a Dios en alegría. Otros van a experimentar a Dios en júbilo. Otros van a experimentar a Dios en sanidad. Y no es que la forma que tú experimentes a Dios sea mejor que la otra, sino que simplemente Dios responde de acuerdo a como cada uno de nosotros lo necesita. Porque Él es un Dios que viene sobre la vida en forma personal, particular y exclusiva para ti. Nadie puede saber lo que tú necesitas sino solo Dios. Por eso a veces algunas palabras proféticas son asertivas. Ahí está Dios.
Ahí está Dios hablando específicamente. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que hay dentro de ti. A veces no dejamos que Dios nos sorprenda. No dejamos que Él nos haga, o más que nos haga, que Él nos sorprenda. Porque estamos siempre buscándole de una forma, de una forma y de una forma. Yo me acuerdo cuando era chico. Estábamos con mi mamá, no sé, uno de esos tantos meses, creo que era el mes de María, no me acuerdo. Y mi mamá levantó un altar ahí a la entrada de la casa, puso como un recuadro, que una imagen de Jesús que nos entregaron en varias casas, y ahí nos entregaron también a nosotros. Mi mamá me decía, todos los días hay que estar a las 8 de la noche y arrodillarse frente a esta imagen y pedir que Dios venga. Yo debo haber tenido unos 9 años, o 8, no sé, o 10 tal vez. Y estaba la imagen ahí y yo me arrodillaba así y abría un ojo, así como bien. Si la imagen se movía o se hacía algún guiño y nada. Y mi mamá me decía, no, es que esa es la forma como hay que experimentar. Aquí, no me decía experimentar. Esa es la forma como hay que rezar, me decía. Es así. Tienes que arrodillarte aquí. Y yo abría el ojo y no pasaba nada. Nada. A veces esas cosas se nos quedan pegadas. Y creemos que Dios se tiene que manifestar así, si no, no es de Él. Estaba en clase el otro día y habíamos convencido al profesor para que nos pasara la prueba para hacerle en la casa. Y lo convencimos. Hicimos tan buenos alumnos que dijo, ya les voy a dar la prueba para que la hagan en la casa. Y antes que entregara las pruebas, yo le dije, profesor, quiero hacer una pregunta a alguien del curso. No, al curso. Y les dije, ¿hay alguien aquí que tenga que tomar una decisión importante en su vida? Miré a un lado, miré al otro, nadie. Hice la pregunta, el profesor me dijo, pregunte de nuevo. Pregunté de nuevo. Y fue así, ¿hay alguien aquí que tenga que tomar una decisión importante? Nadie levantó la mano. Y el profesor me dijo, déjeme preguntar a mí. Y él usó otra metodología. Él dijo, el Señor ha hablado a través de su instrumento. Y es necesario que el que tenga que tomar la decisión levante su mano. Ahí alguien levantó su mano. Estaba acostumbrado a otro idioma, a otra forma. Él tenía que tomar una decisión. Necesitaba que Dios, simplemente a lo mejor que alguien orara por él. Pero él tenía una forma. No podía Dios hablar a través de un alumno. No cumple el requisito. A veces le damos más importancia al requisito o a la forma tradicional en que hemos escuchado hablarnos a Dios en lugar de darle importancia a que Dios esté hablando, a que Dios esté obrando sobre nosotros. Capernaum reconoció a Dios en Jesús. Y mis queridos, Dios va donde se le reconoce. No solo como alguien que puede hacer algo que yo necesito, sino que Él puede hacer aquello que Él necesita hacer en mí. A veces buscamos a Dios para que haga específicamente lo que yo necesito y nada más. Y eso lo podemos ver a través de la Escritura. Cuando Jesús dice, ¿y no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con ellos? ¿No fueron 10 los sanados? Y solamente uno vino a darle gracias a Dios. A veces cuando conseguimos lo que Dios o lo que nosotros queremos, después nos quedamos. Dios viene sobre aquellos que lo necesitan para que Él pueda hacer todo lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Una de las cosas
fantástica de exponer nuestra vida en las manos de Dios es que el cambio no depende de nosotros, el cambio depende de Él. Nosotros ya pusimos nuestra vida en Él y Él empieza a obrar. Ya me perdí donde estoy. No solamente había un anuncio sobre Capernaum, sino que había una necesidad de Dios, una necesidad. Capernaum tiene muchas características y muchas de esas características tienen relación con nuestra vida aquí, con tu vida, con mi vida. Que a veces pensamos que Dios no solamente le escucha a esa persona, no es que voy a hablar con tal persona porque a él lo escucha más Dios. Y nosotros mismos vamos armando una distancia entre Dios y nosotros. Una distancia entre lo que Dios quiere hacer y lo que tú puedes creer que Dios puede hacer en tu vida. Capernaum era una ciudad necesitada de Dios y que Dios podía cumplir. No solamente la expectativa que tenía Capernaum, sino que incluso más allá, más allá. Como dije, 5 de los discípulos eran de ahí, de Capernaum. De un lugar donde nadie esperaba nada de ellos, nada. De un lugar donde ni siquiera se imaginaban que Dios podía levantar su casa ahí. En esta mañana, los que están aquí, ¿cuántas veces nos hemos imaginado que Dios no puede hacer nada con nosotros? Nada. Porque nos sentimos indignos o nos sentimos simplemente poco capacitados o poco aptos. Pero sin embargo, has sentido a Dios, has experimentado a Dios, pero por el qué dirán o por el parámetro que hay establecido en tu mente, tú has dicho, yo no soy, yo no puedo. La promesa que Dios puso sobre tu vida, las palabras que Dios ha entregado a través de personas sobre ti, esas palabras se van a cumplir. Y cada una de las cosas que fueron anunciadas antes, a través de Isaías, cada una de las cosas que fueron establecidas por Dios, de sacarte de la oscuridad, de sacarte de las densas tinieblas, de poner en ti alegría en lugar de pena, de que puedas alegrarte así como se alegran en la cosecha. O sea, no solamente Dios ha hablado sobre ti de sacarte de oscuridad, sino que también de poner alegría sobre ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que en lugar de pararnos en Capernaum, nos paramos en Nazaret. En lugar de creer a lo que Dios está haciendo, nos paramos en Nazaret para decir, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo para que Dios haga algo?
si yo no cumplo los requisitos? Si está Pedro, que es mejor que yo. Si está Diego, que tiene años. Si está Manuel, que tiene mucha más preparación. ¿Quién soy yo? Y en lugar de dar el paso, en lugar de decir, sí, Él está hablando de mí, nos ponemos atrás a esperar y a esperar. Nazaret se quedó esperando el Mesías. Hasta el día de hoy algunos todavía lo esperan. Capernaum disfrutó al Mesías apenas Él llegó. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Dónde estás parado hoy día? ¿Estás parado en Capernaum con las expectativas que Dios sí puede hacer algo por ti? Teniendo la necesidad de que Dios haga algo sobre tu vida, que ponga en marcha todo este cambio, todo este proceso que tú necesitas. Que se aparezca Dios sobre tu vida y traiga luz. ¿O estás parado en Nazaret, esperando simplemente que cumpla las expectativas o los requisitos? Es que tiene que ser así, es que tiene que ser así, es que esto no puede ser, esto no poco. ¿Dónde estás parado? Otra característica que tenía Capernaum a través de experimentar a Dios fue fe. Fe. Creer que Dios puede hacer aquello que para ti es imposible. En Nazaret todavía estaban con los sacrificios. En Capernaum estaban disfrutando. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde? Hay una diferencia entre Capernaum y Nazaret. Es que el nacimiento, la llegada de Dios a este mundo a través de Nazaret, marcó un antes y un después en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. En Capernaum hubo una diferencia. Antes de que Dios llegara a sus vidas y después de que Dios llegó a sus vidas. Dios cambió todo. Cambió un Pedro, un hombre duro, tosco, lo cambió en un poderoso hombre para llevar el Evangelio. ¿Dónde estás parado? ¿Te quedaste en el nacimiento? ¿O quieres experimentar el cambio? ¿O estás experimentando el cambio de un antes y un después de que Dios fue experimentado en ti? Ahí donde tú estás, hazte esta pregunta: ¿dónde estoy? ¿Y dónde quiero estar? Si tu deseo es pasar de Nazaret a Capernaum, ahí donde tú estás, levanta una oración. No vamos a pasar aquí adelante, ahí donde tú estás. Levanta un clamor y dile: Señor, yo quiero estar contigo en Capernaum. No quiero estar en una forma conocida, sino que quiero estar, Señor, experimentando las locuras del reino. Que el reino de Dios venga
sobre este lugar. Donde tú estás, pon tus manos delante de ti si ese es tu deseo. De experimentar, de poder vivir lo que esos vivieron, lo que ellos vivieron ahí estando con Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de los que tiene sus manos adelante, Padre, extendiendo sus manos, Señor, deposita sobre ellos lo que hubo, Señor, sobre las personas de Capernaum. Y así como escuchamos esta agua que cae sobre estos techos, Señor, que así venga sobre ellos tu presencia, a inundarnos con tu bendición, Señor. A poder experimentar a Dios y ver que las cosas pueden ser diferentes. Que puede ser despertado por Dios en la madrugada y decir, este es Dios, este es Dios. Gracias, Señor, porque tú vas donde te honran. Señor, yo te pido que cada hogar aquí, de los que están con sus manos extendidas, Señor, te honren con todo lo que son, Padre, y con todas sus vidas, para que tú, Señor, vengas a morar en ellos. Mora en ellos, Señor. Establece tu hogar ahí, Señor. Establece tu morada ahí, Señor. Hay hombres y mujeres, Señor, anhelantes de experimentarte, Señor, así como te experimentó Capernaum, Señor. Gracias, Dios. Gracias.